Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy es lunes 20 de julio. Estamos una vez más aquí para estudiar la palabra de Dios juntas, como lo hacemos cada lunes. La ventaja que tenemos hoy que este estudio se puede quedar grabado y tú lo puedes ver más tarde. Otra cosa también que te quiero pedir es que mientras se van conectando, ¿qué te parece si compartes la palabra para que alguien más sea bendecido? Es de mucha bendición en estos días tener una palabra que traiga ánimo al corazón, que traiga instrucción, que traiga crecimiento. Y esto lo hace la palabra de Dios. No lo hacemos nosotros en lo personal, sino es la palabra de Dios enseñándonos a crecer, a fortalecer nuestra vida, y más en estos tiempos que son difíciles para todos, porque estamos pasando situaciones de una manera o de otra. Hay situaciones que nos están tratando de llevar a perder la confianza, a perder la seguridad. Y precisamente hoy vamos a hablar de esto muy importante, que es poner nuestra confianza en Dios. El estudio que hoy tenemos se llama de esta manera: pon toda tu confianza en Cristo. Mientras las demás se van conectando, ¿qué les parece si oramos para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ministre, que sea Él el que traiga a nuestro corazón la libertad para recibir su palabra? Así como estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias que nos permites estar una vez más aquí reunidas en tu nombre, dándote a ti la gloria y la honra, Señor, y clamando delante de ti, Señor. Trae entendimiento a nuestro corazón. Mientras tu palabra va cayendo como esta lluvia, Señor, de bendición, que traiga, Señor, fruto a nuestra vida, Padre, en tierra fértil, Señor. Quita todo lo que estorbara para que esta palabra, Señor, sea atesorada, Padre, sea revelada al corazón de cada uno del que la va a escuchar, bendito Dios. Te damos gracias porque nos permites estar hoy aquí buscando tu rostro, buscando tu palabra para alcanzar esa confianza en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bonito clima nos está regalando el Señor estos días, ¿verdad? Mientras estamos, preparando el estudio, ¿qué les parece si toman su lápiz, su pluma, si lo tienen a la mano? Si no, preparen su corazón, porque muchas veces tenemos el lápiz, la pluma, pero no tenemos el corazón dispuesto para que el Señor traiga su palabra. Hoy en este día, pon toda tu confianza en Cristo. Estos días son difíciles, nos quieren llevar a perder la confianza en todas las áreas, en todas las áreas. Y fíjate, vamos a hablar de la palabra de Dios en una porción de la Biblia, en Jeremías 31, 3 y 4, cuando el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, donde le había dado promesas de liberación. En el capítulo 30, léelo en tu casa. Luego en este capítulo, en el 31, le está dando una esperanza de restauración. Y yo creo que esta palabra la necesitamos, si no todos, la mayoría, porque estamos viviendo tiempos difíciles que de una manera o de otra han menguado, han devastado algunas familias, han perdido su trabajo, están pasando situaciones difíciles, cosas en la escuela, que las cosas no son como estábamos acostumbrados a vivirlas día con día, ¿verdad? Que quizá confiábamos porque había un trabajo, porque la escuela estaba bien, porque la salud, ¿verdad?, está bien. Muchas cosas que pueden ser de pronto pueden hacernos perder el equilibrio y la confianza en todo lo que tenemos alrededor. Y bueno, perder la confianza en lo material, en la salud, en eso está bien, pero perder la confianza en el Señor
Eso no está bien. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y vamos a ver aquí en Jeremías 31 cómo el Señor les estaba dando una esperanza de restauración. Y dice la palabra, hace mucho tiempo, dice, mucho tiempo me aparecí ante ellos, ante el pueblo de Israel, y les dije, pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. Qué bonita promesa le estaba dando el Señor al pueblo de Israel en medio de la situación que estaba viviendo. Había una situación de cautividad que había vivido el pueblo de Israel. Si leemos en el libro de Jeremías, Jeremías fue uno de los profetas que habló muchas cosas al pueblo de Israel. Era palabra dura, era palabra de advertencia, era palabra que con la finalidad de que el pueblo de Israel volviera su corazón al Señor, volviera a confiar en el Señor, porque el pueblo de Israel había dejado de confiar en el Señor. Y yo creo que este tiempo es muy parecido a lo que estamos viviendo, porque quizá nuestra confianza estaba puesta en lo que parecía firme, que de pronto perdió esa firmeza. En cualquier área de tu vida donde tú hayas visto que se ha perdido la confianza en el trabajo, en tu empleo, en tu negocio, quizá en la carrera que estabas pensando estudiar o la carrera que iban a estudiar tus hijos. Hay como tiempos donde hay que pensar muy bien el paso que se va a dar, porque se ha perdido la confianza. Si vemos noticias, las naciones están ahorita con noticias muy desalentadoras. No hay ningún país que no esté ahorita bajo esa amenaza, porque el mismo país ya no confía en su economía, ya no confían ni en los grandes empresarios, porque hay empresas que están cerrando, porque está afectando la situación. Sin embargo, aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Dice, nunca dejaré de tratarte con bondad, volveré a reconstruirte. Es una promesa que viene para el pueblo de Israel, que había perdido todo, perdió su casa, su libertad, perdieron su fuente de provisión. Sin embargo, el Señor dice, volveré a reconstruirte. Y les estaba hablando el Señor antes, siempre he sido fiel a ustedes. Le dice el Señor, siempre te he sido fiel. ¿Cuándo te he abandonado? Le dice el Señor al pueblo de Israel. Le dice, volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. Está diciendo el Señor, me van a volver a adorar. Dice, por lo que voy a hacer con ustedes. Dice, porque nunca dejaré de tratarte con bondad. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, ahí está la bondad de Dios en tu vida. No hay ahorita alguien que no esté afectado de alguna o de otra manera por lo que estamos viviendo. El Señor ha quitado la firmeza donde estaba nuestra confianza, y lo hace el Señor con un gran propósito, que confiemos en Él, porque lo que estamos viviendo ahorita es una pequeña probadita de lo que habla la palabra que vendrá más adelante. Es algo pequeño, es como un ensayo, así como dicen que en la ciudad de Nueva York en el 2015, creo, en el 2005, no recuerdo la fecha, se hizo un simulacro de una pandemia. Se ensayó de lo que ahora estamos viviendo. Algo nada comparado a lo que se ensayó. O como cuando en la Ciudad de México, nuestro país, que es una región sísmica, altamente sísmica, de vez en cuando hacen un simulacro de un terremoto. Y cuando viene un terremoto no es nada comparado a lo que se vive durante un terremoto. Entonces, ahorita estamos nosotros una probadita, un ensayo de lo que puede venir más adelante. Entonces el Señor está preparando nuestro corazón, no al sufrimiento. El Señor está preparando nuestro corazón a la confianza, a que no pongamos nuestra confianza en nada material, a que confiemos en Él, a que seamos de las personas que quitan su mirada de las circunstancias. Que no permitas que ninguna situación
te robe la confianza, la alegría. Vamos a ver más adelante qué produce confiar en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere en medio de lo que estamos viviendo? Fíjate lo que dice en Filipenses 2:4. Dice, amémonos unos a otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera yo puedo amar si no me dejan abrazar, si no me dejan tocar, si no me dejan convivir? Porque aún ni en reuniones sociales está permitido la convivencia, ¿verdad? No nos permiten hacerlo. Sin embargo, Filipenses 2:4 dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Eso es algo que el Señor está buscando en nosotros, que no me sienta segura, rodeada de lo que me hace confiar, de lo que me hace sentir en paz, sino que en esa confianza que quizá yo tenga también vea por los demás. En esa salud que tengo, vea por el que está enfermo. Si no lo puedo tocar, puedo orar, puedo ministrar al Señor en la oración, en la intercesión, clamando por aquel que tiene la necesidad en la salud o aquel que tiene la necesidad en la economía, porque hay familias que han perdido su negocio, que lo han tenido que cerrar. Inclusive hay siervos de Dios que están batallando para pagar renta del local de su iglesia. Hay personas que quizá han dejado de aportar la economía porque se han visto menguados en ella. Entonces, dice el Señor, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Debemos procurar el bien para todos. Fíjate lo que dice Hechos 10:35. Dice, Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Qué actual está esta palabra, porque aquí nuestra ciudad está, yo me imagino que todo el país o diferentes lugares en donde nos están viendo, hay personas de otros países y dice el Señor, dice, Él ama a los que lo obedecen, pero también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, no, sin importar de dónde vienen, sin importar de dónde son ni a dónde van. Si nos cruzamos con alguien y tenemos la manera de hacer el bien, podemos confirmar que obedecemos a Dios tratándolos bien. Como iglesia tenemos diferentes nacionalidades ahí en la congregación y queremos hacer el bien para ellos también. Queremos bendecirles también cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a otros. La confianza en el Señor va a ir fortaleciendo el amor, aunque no nos permitan practicarlo de la manera como estábamos acostumbrados, porque actualmente, si te has dado cuenta, ni los funerales se nos permite ir a apoyar personalmente, pero podemos seguir haciéndolo con una llamada, con una tarjetita, haciéndole sentir que estamos con esa persona, pasando ese tiempo, que estamos en oración por ellos. Eso es tratar bien a los demás y no estar solamente buscando mi propio beneficio, pensando en el que sufre, pensando en el que necesita. Y si tengo la oportunidad de hacerlo, no la dejé pasar, porque la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Que el Señor bendice más al que da, aunque está bendiciendo al que recibe. De esta manera vamos a entender que Dios está buscando canales de bendición, canales a través de los cuales el Señor va a derramar bendición para bendecir a otros. Esos canales de bendición, por eso el Señor quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. ¿Cómo lo hizo José, el soñador? Lee la historia. Él nunca dejó de confiar en el Señor. El corazón de José era un corazón fiel a Dios. Y Dios le colocó en un lugar estratégico para bendecir a toda la nación de Israel en tiempos de hambre, en tiempos de escasez. Y no solamente le bendijo con alimento, le bendijo con tierras, le bendijo con muchas cosas. Entonces,
es bien importante que el corazón de nosotros sea confiable para el Señor. El corazón de tus hijos esté confiable para el Señor. Sea fiel a Dios porque va a practicar el amor. De esa manera va a demostrar cuánto ama a Dios porque va a amar a los que están cerca de Él. El Señor busca corazones fieles. Nuestra mente quizá está en una situación difícil pensando en las cosas que lo están afanando o perdiendo la confianza. Fíjate lo que dice el Señor, Proverbios 3, 5, del 5 al 6 y 9 y 10. En esta versión dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En la otra versión dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, ¿qué quiere decir? Fiarse del Señor o poner nuestra confianza en Dios. Fíjate, cuando tú vas, vamos a detenernos aquí, luego leemos 9 y 10. Cuando tú vas a pedir un crédito a una institución, a un banco, ¿verdad? Vamos a hablar de un banco. Que tú vas a pedir un crédito a una mueblería o a X o Y, a una agencia por un carro. Van y como persona llevas todos los comprobantes, ¿verdad? De que eres una persona solvente para la capacidad del crédito que estás solicitando. Pero aunque tú demuestres la solvencia, te piden un fiador, un aval. Alguien que avale que tú vas a cumplir con el compromiso. Y en el caso de que tú no cumplas, el aval queda como una garantía para cubrir tu deuda. En lo espiritual, el Señor nos está diciendo que Él puede comprometerse por nosotros. Por eso es bien importante poner nuestra confianza en el Señor, demostrarle al Señor quiénes somos. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. Entonces, para poder llegar a lo mucho, primero debemos empezar siendo fieles en lo poco o en lo que tenemos. Fieles en lo que poseemos, fieles en lo que el Señor nos ha entregado. Fíjate, Proverbios, en el mismo Proverbios 3, en el versículo del 6 al 9, dice, demuéstrale a Dios que para ti es el más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Ves que vuelve de nuevo el Señor a darnos la oportunidad de mostrarle nuestra confianza, de mostrarle al Señor que somos canal de bendición? Que cuando Él empieza a traer a nuestra vida, si nosotros estamos esperando tener para dar, eso está deteniendo que seamos un canal de bendición para otros. Estamos esperando, diciendo, Señor, es que si tú me das, yo voy a bendecir. No te esperes a eso. Empieza por compartir, porque a lo mejor tu necesidad es mayor, pero hay alguien que tiene una necesidad mayor que la tuya. Mejor pídele al Señor que te demuestre, que te muestre dónde tú puedes ser ese canal de bendición y de qué manera puedes serlo. Porque a lo mejor en casa tenemos cosas que ni siquiera estamos usando y a otras personas les están haciendo falta. A lo mejor no tenemos dinero porque en este tiempo es difícil, ¿verdad? Porque apenas se completa, pero queremos demostrarle a Dios nuestra confianza. Señor, de lo que tengo voy a dar, porque dice el Señor, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, no dice de lo que te sobre. Dice, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Es una promesa que Dios está poniendo aquí para que se cumpla lo que dice también en el Salmo, donde dice que en el mal tiempo no seremos avergonzados y en los días de hambre seremos saciados. Entonces, mientras podamos, hay que dar, hay que ayudar. No perdamos la oportunidad de volvernos personas confiables al Señor. Fíjate que el Señor me ha hablado y Dios me dio una visión. Y esa visión a mí me parecía un poquito difícil y dura, pero el Señor me la fue confirmando a través de sueños que tuvieron hermanos en la iglesia
y que nos hicieron saber el sueño, y Dios estaba confirmando esa visión, esa revelación. Y yo te pido que abras tu corazón y la recibas. Te voy a leer lo que anoté, porque me gusta escribirlo, porque luego lo puedo olvidar. En esa visión el Señor me hacía entender que en estos tiempos estará levantando de la nada a quienes ponen en Él su confianza. Y cuando me decía de la nada, el Señor no me decía que solamente personas en escasez, sino que me decía, así tengas recursos en los cuales te pudieras apoyar. Pon tu confianza en Cristo, que eso que tú tienes no sea como tu altar, donde tú estás confiando, porque eso se puede caer en cualquier momento. Y me decía el Señor, pon tu confianza en Él, dice, de la manera que lo que tú tengas no sea lo que te sustente. Y me decía el Señor, entendí que hombres, y no me refiero a hombres en el género, me refiero, digo, en el sexo, varones, sino en el género, a hombres o mujeres que Él había enriquecido, que habían estado en la nada y su vida vino a tener riqueza. Y esto me lo confirmó en el estudio bíblico el Señor de la escuela dominical del domingo. Si tú quieres, búscala, está hablando el Señor. Y no me basé a eso, sino me confirmó el Señor. Dice, entendí que hombres que habían sido de la nada levantados, pero se les olvidó que yo tenía un propósito para haberlos enriquecido. Van a echar en saco roto, me decía el Señor. Es lo mismo que si fueran empobrecidos, porque por más que ganen, no van a tener suficiente nunca. Y me decía el Señor, y hombres que actualmente su saco estaba roto, no tenían nada, dice, van a ser llevados a la riqueza cuando yo vea la fidelidad en su corazón. Así que este es un tiempo para volvernos confiables al Señor, no por lo que tenemos, sino por lo que el Señor quiere hacer en nosotros, a través de nosotros para otros. Porque confiando en el Señor, si tú estás viviendo momentos difíciles, Él nos quiere llevar de la tristeza a la alegría. Si tú estás viviendo actualmente etapa de fracaso, Él te quiere llevar a la victoria. Si tú estás viviendo ahora tiempos de escasez, te quiere llevar a la abundancia. Si tú estás viviendo tiempos de enfermedad, te quiere llevar a sanidad. Y fíjate lo que dice el Salmo 126 del 1 al 3. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Los demás decían, es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, y nosotros mismos decíamos, es maravilloso y nos llenó de alegría. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Por eso empezamos con este versículo en Jeremías, volveré a reconstruirte. Si estás viviendo tiempos de fracaso, dice el Señor, volveré a reconstruirte. Quizá lo intentaste, quizá estabas emprendiendo algo, pero esta temporada, este tiempo difícil te ha hecho sentir que estás en el fracaso. Déjame decirte que el Señor quiere reconstruir tu casa, quiere reconstruir tu vida. Pero no va a empezar por lo material. Eso es al final. El Señor quiere reconstruir por dentro primero. Como dice en 3 de Juan verso 2, que la mayoría no lo sabemos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es la consecuencia de la prosperidad en las emociones, en el pensamiento, en el carácter. Ahí el Señor quiere trabajar. Quizá este tiempo de tristeza o de fracaso, de escasez o de enfermedad nos quiere hacer perder la confianza en todo. Has perdido la confianza a lo mejor en ti misma o en tu esposo o en tu trabajo, en cualquier cosa material. Pero el Señor te dice, volveré a reconstruirte, así como lo hice con mi pueblo cuando lo saqué de Babilonia. Babilonia es confusión y lo llevé a Jerusalén, a casa de paz. Así nos quiere traer el Señor.
aunque estemos rodeados de lo más negativo. Fíjate lo que dice Salmo 56, 3 y 4. Cuando venga el miedo a tu vida, cuando venga la zozobra, porque tal vez cuando queremos confiar viene una cosa más difícil. Yo recuerdo que el lunes pasado el Señor nos habló que el círculo se estaba cerrando. Cuando el Señor me hacía sentir que el círculo se cerraba, antes eran cifras, pero ahora en esta semana hemos visto nombres conocidos, familia incluso. Y quizá esas situaciones han querido traer miedo a nuestra vida, temor, a lo mejor la falta para poder dormir por la inquietud que hay en el corazón. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a salir de esas etapas de tristeza para ir a la alegría. Porque lo que hay alrededor, aunque tuvieras algo firme, hay momentos en que quiere robar el sueño. Pero fíjate Salmo 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Cuando venga esa etapa de miedo, quizá de insomnio, quizá de tristeza o quizá de síntoma, ¿verdad? Que quiere venir una amenaza de síntoma, de tantas cosas que hemos oído, ¿verdad? De cuáles son los síntomas de la enfermedad que hay ahorita o del ataque de ese virus, ¿verdad? Y empiezas a llevarlas a tu mente y tu cuerpo las empieza a manifestar y viene el temor. Entonces vamos a poner la confianza. No, Señor, yo confío en ti. Empieza, dice aquí, y te alabo por tus promesas. ¿Cuáles son esas promesas en que Él nos va a bendecir? Dice, confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. La confianza nos va a hacer sentir libertad del miedo, porque el miedo es una cárcel. El miedo es una vestidura que te hace sentir dolor, que te hace sentir opresión. Pero cuando empiezo a confiar en el Señor, esa vestidura se cae, esas cadenas, ese peso se cae. Dice, nadie podrá hacerme daño jamás. Eso trae la confianza. Rompe con el miedo, rompe con ese círculo que hay ahorita de malas noticias en todos los sentidos, y no quiero hablar más de eso porque ya estamos bastante llenos de eso. Yo quiero hablar hoy, en este día, que cuando venga ese espíritu, ese miedo, ese carácter, vamos a poner la confianza en el Señor y vamos a alabar al Señor por sus promesas. En el área que tú estés sintiendo miedo, si es en la economía, el Señor dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si es en la enfermedad, dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. En cualquier área, si es la escasez, dice el Señor que Él va a traer la provisión en el momento oportuno, pero tiene que generar confianza, nuestro carácter, y la vamos a conseguir poniendo toda carga en el Señor. Como dice en Pedro por ahí, dice, echando toda ansiedad sobre Él. En ese momento de oración, si estás a lo mejor en tu trabajo y no puedes apartarte, tu mente tiene libertad para ponerte a orar en ese momento. Ora, no pierdas la oportunidad de orar. Cuando venga el miedo, el ataque, si estás dirigiéndote a tu trabajo o si estás en cualquier situación familiar, pon tu confianza en el Señor. No te dejes envolver por la situación que te quiere llevar a experimentar tristeza, fracaso, enfermedad, escasez. No dejes, salte de ahí y ponte en el lugar de las promesas de Dios. Ya casi terminamos este estudio. Fíjate que lo que dice Jeremías 17, 7 al 8, ya para terminar, vamos a cerrar con esto. Qué bonita promesa hay en Jeremías 17. Dice, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, dice el Señor. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. Si están esos árboles a la orilla de un río, ¿cuánto le cuesta al árbol beber de las corrientes? Nada, porque el terreno es suave. Entonces eso genera la confianza en el Señor. Vamos a esforzarnos por tener confianza. Dice, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Esta es una promesa, escríbela.
para que cuando venga ese temor, tú puedas verla y puedas leerla en voz alta. Yo recomiendo hacer eso. ¿Por qué es bueno leer en voz alta? Porque lo escucha también tu carne. Lo está escuchando el reino de los cielos. Dice la palabra que los ángeles ejecutan la palabra de Dios y están escuchando. Viene el temor, pero tú declaras esta promesa. Pero benditos sean aquellos que solo confían en el Señor. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Qué va a pasar a la orilla de un río? Vamos a tener el alimento, la vida. ¿Qué representa el agua para un árbol? Es la vida. Lo es todo. Hace su ciclo completo el agua. Esa es la palabra de Dios. Como cuando Jesús estaba con la samaritana. En Juan 4, léelo tú en tu casa. Que la samaritana fue a buscar agua para saciar la sed natural. Pero le dijo Jesús, tengo un agua que va a saciar toda tu sed. No volverás a tener sed jamás. Entonces, cuando ponemos la confianza en el Señor, venimos a hacer eso. Árboles plantados junto a corrientes de aguas, donde no nos va a faltar el alimento espiritual en el área de la necesidad. No nos va a faltar porque es una promesa que el Señor nos ha dado, que nos pertenece, que quizá como herederos de las promesas de Dios no la hemos considerado. Este es un día para que la consideremos. Anótalo, Jeremías 17, 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor. Son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice, a la orilla de un río extenderán sus raíces hacia la corriente. Porque si nosotros bebemos de las noticias, de lo que estamos viendo en la vida de otro, que quizá pensamos que está mejor que nosotros y que nosotros estamos secos, es porque estamos viendo lo natural. Si nos ponemos a ver en lo espiritual, vamos a beber de las corrientes y no nos va a faltar las promesas de Dios. Aquí dice, el calor no les causará ningún daño. ¿Sabes lo que representa el calor? El calor es la opresión, es lo que provoca molestia, peso. ¿Qué hace el calor con un árbol cuando no tiene agua? Lo seca. Entonces, cuando haya calor alrededor, bebiendo de esas corrientes de la palabra de Dios, como dice Juan 15, separados de mí, dice el Señor, nada van a poder hacer, nada podemos hacer, no vamos a poder salir de la tristeza, no vamos a poder salir del fracaso, no vamos a poder salir de la escasez, no vamos a poder salir de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se genera la confianza? ¿De qué manera? Ya sé que tengo que confiar, pero ¿cómo puedo confiar? Tengo que conocer al Señor. Además de conocer al Señor, tengo que leer su palabra. Tengo que leer su palabra. ¿Cómo voy a conocer al Señor mientras yo leo su palabra? Cuando venga el momento de la necesidad, poniendo mi confianza en Él, ahí se va a manifestar la gloria de Dios, en esa confianza. Ahí voy a conocer la fidelidad de Dios. Cuando yo estoy demostrando mi fidelidad a Él, viene la situación difícil, viene quizá la tristeza o el fracaso, la escasez o cualquier cosa, enfermedad. Pero yo voy a confiar en el Señor, porque leo su palabra, porque busco estar conectado con Él. Como dice la palabra, orad en todo tiempo, orad sin cesar. No puedo estar hincada, ¿verdad? Todo el día, porque primero me duelen las rodillas, después pues tengo muchas cosas que hacer alrededor, que no puedo justificar mi relación con Dios para dejar de hacer lo que debo hacer, sino que en todo tiempo, lavando trastes, en mi mente orando. Es cuando el Señor nos habla mucho a las mujeres, lavando trastes, lavando la ropa o bañándote. Ahí en la corriente de agua estás orando con el Señor. Esos son momentos de intimidad porque no hay nadie más contigo en el baño más que el Señor. Aprovecha esos tiempos porque ahorita los tiempos son difíciles. No rinde el reloj. Aunque son las mismas 24 horas, el tiempo se va rapidísimo. Entonces vamos a poner en él nuestra confianza, practicando la lectura. Leer más, no sé si lo lee más. Lee más, cada día la palabra de Dios. Si puede ser a lo mejor aburrido porque hay palabras que ya no sabemos, pero vamos a leer de otra manera, vamos a estudiar. Por ejemplo, yo me hacía una pregunta hoy, decía, Señor, bueno, ¿cómo fue que el pueblo de Israel
de los 40 días en el desierto, llegó a la tierra de la promesa. ¿Cómo fue que se le olvidó que había llegado a la tierra de la promesa y prefirió vivir 40 años? No quiso corregir por haber dudado en el Señor, por haber desconfiado de Dios, porque vio lo que había en la tierra de la promesa. Entonces me puse esa duda y dije, voy a estudiar esa parte. Así yo voy a conocer más de Dios. Así mi confianza se va haciendo sólida. Cuando tú vuelves a buscar un crédito y has sido responsable en los pagos, has cumplido con las fechas, el lugar donde fuiste a pedir crédito, tienes puertas abiertas. Imagínate el reino de los cielos si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y le decimos, Señor, aquí vengo delante de ti. Quiero que seas mi aval en este negocio que voy a emprender. O quiero que seas mi aval, Señor, en este paso que voy a dar. En esta situación que estoy tomando. Y yo confío en el Señor. ¿Sabes quién está ahí respaldándome? El reino de los cielos me respalda. Y está esperando en mis pasos para ir demandando. Cada paso va demandando de Dios mi confianza para la provisión necesaria. Así como cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de la promesa, ya dejó de estar la columna de fuego de noche y la nube de día. Y el Señor le dijo, mira, yo te entrego ahora todo lo que pise la planta de tu pie. Conforme avances, voy a ir entregándote. Así el Señor en este tiempo quiere que caminemos creyéndole en medio de todo lo adverso. El pueblo de Israel cuando entró a la tierra de la promesa, entró a pelear, no entró a decir, ok, ya llegué, ya estoy aquí. No, le tocó conquistar, le tocó derrotar a los enemigos, le tocó ir a delimitar su terreno, le tocó pelear por lo suyo. Entonces así tú y yo sigamos peleando la buena batalla. ¿Qué te parece si ponemos nuestra confianza en Dios y vamos a ponernos a cuentas con Él? Porque cada día nos equivocamos. Cada día cometemos errores, flaqueamos, quizá dudamos, ¿verdad? Pero vamos a ponernos a cuentas para que en el Señor sea dada la vuelta de la hoja de nuestros hechos y empecemos un nuevo día, una nueva semana, ¿verdad? Aunque la semana empiece el domingo, ese es el primer día laboral y vamos a ponernos a cuentas con Dios para que en este día se le dé la vuelta a la hoja y empecemos a redactar los hechos de nuestra vida en donde estamos confiando en el Señor, para que esa visión que Dios me dio, no seamos de los que perdimos la confianza del Señor en nosotros, sino de los que quizá tambaleamos, quizá dudamos, pero aquí estamos, Señor, reconociendo que nos hemos equivocado. Así como estás, vamos a ponernos a cuentas y vamos también a practicar lo que dice aquí. Nadie busca el bien para sí solo, sino para todos. Filipenses 2:4. Anótalo, que te recuerde el Señor que tienes que buscar el bien para los demás, de la manera como te sea posible. Quizá no todos lo podemos hacer de la misma manera, pero hagámoslo, no perdamos la oportunidad de volvernos confiables para el reino de los cielos. Vamos a orar y a decirle, Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Padre, reconociendo que nos hemos equivocado, que hemos sido faltosos, Señor. Quizá hubo algo en nuestra vida, en nuestras actitudes, en el corazón o en el pensamiento, Señor, que nos llevó a alejarnos de ti. Hoy, Señor, volvemos a ti. Hoy nos ponemos a cuentas, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo momento donde dudamos, donde la tristeza fue más grande o había reclamos, Señor. Nos rebelábamos, Padre, pero hoy nos ponemos a cuentas contigo. Hoy queremos, Señor, no confiar en lo que tenemos, no poner nuestra confianza en nada material, ni dudar por lo que nos haga falta, Señor, o lo que nos esté pasando, sino que hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Restáuranos delante de ti, Padre. Queremos ser restaurados, Señor. Queremos volvernos confiables para ti, Padre. Hemos sido débiles quizás, Señor, pero hoy nos ponemos a cuentas contigo, Padre. Perdónanos por todo eso, Señor.
Y si hubiera algo en nuestro corazón, en nuestra mente, hacia alguien, hoy en este momento perdonamos, Padre, porque es importante perdonar, Señor, soltar, Padre, llevar a la cruz de Cristo si es algo tan grande que no podemos. Lo ponemos ahí, lo depositamos, Señor, a los pies de Cristo. Ahí remitimos, Señor, toda ofensa, todo aquello que nos estorbe, Señor, para caminar en libertad hacia adelante, poseyendo la tierra de la promesa. Hoy, Señor, queremos ganarnos tu confianza. Hoy, Padre, estamos aquí delante de ti tratando de aplicar esta palabra día con día. Espíritu Santo, recuérdanos, Señor, recuérdanos esta palabra, Padre, y danos tu gracia, Señor, para buscar el bien de los demás y no el nuestro propio, Señor. Que todo egoísmo, que toda miedo, Señor, que toda soberbia, Padre, sea quitada y que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos volvernos hijos en los que se confía y se les da, porque no lo van a retener, porque no van a hacer mal uso de eso, Señor. Y hoy oramos por los que tienen necesidad económica, por los que están padeciendo alguna enfermedad, Padre. Hoy clamamos por esas llagas que traen sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.